Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bien, la vamos a presentar. Han transcurrido 15 días y ya nos volvemos a encontrar con ella. Se trata de nuestra columnista Andrea Catalán, directora ejecutiva de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Ángela, Leslie, ¿cómo están ustedes? Hola, Andrea, ¿Todo muy bien? Sí. ¡Qué bueno! Los ánimos cambian a esta hora de la mañana cuando ya hay sol, hace menos frío, ¿no es cierto? Sí, la primavera nos acompaña con este calorcito ya que empieza a pasar. Sí, cambia absolutamente ahí el temperamento también. Incluso le voy a dar un dato. Nosotros que nos levantamos más temprano, está empezando a aclarar más temprano. Yo soy fanática de eso, después del cambio de hora. Qué rico, sí. En realidad el cambio de hora parece que no afecta tanto, pero para los que se levantan temprano, tengo que decir, hay unos que se levantan mucho más temprano que yo, en mi casa, reclamaban que el cambio de hora igualmente en la mañana se notaba mucho. Sí, estaba bien oscuro. Muy oscuro. ¿De qué vamos a conversar, Andrea, hoy día? Oye, hoy día vamos a retomar, estuvimos varias semanas conversando de temas de propiedad intelectual, derechos de autor, marca, patentes, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a volver a retomar el camino de la innovación, ¿ya? Y aquí quería detenerme porque muchas veces hay ciertos, como una comprensión parcial de lo que es el proceso de innovación. Nosotros cuando los que estudiamos innovación y también enseñamos, ¿no es cierto?, innovación, siempre hablamos de un proceso de innovación, porque o si no la gente confunde, ¿no es cierto?, y también se confunde cuando busca financiamiento para hacer innovación. Y esto lo cuento porque muchas veces en los instrumentos que el Estado coloca justamente para desarrollar procesos de innovación, la gente se confunde, postula mal, ¿no es cierto? Cree que lo que está haciendo es un proceso de innovación y finalmente queda fuera de los instrumentos y la gente no entiende por qué quedó fuera del instrumento si en realidad la máquina que yo quería comprar era innovadora, ¿ya? Entonces quería por eso volver a retomar cuál es la definición de innovación y por qué es tan importante hacer gestión de ese proceso, ¿ya? Y esto básicamente porque cada día más se habla de innovación y muchas empresas dicen, y bueno, ¿y cómo puedo innovar yo? ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Y un poquito es importante desmitificar también que el proceso de innovación o la innovación es un proceso así como cuando uno se le alumbra la ampolleta. ¿Se acuerdan cuando antes decía, hoy se me alumbró la ampolleta? Que es como una cosa creativa, ¿no es cierto? Que uno se le ocurrió de repente y ya, la hizo. Bueno, ese mito como de alumbrarse la ampolleta nos ha traído también algunos problemas porque se piensa, ¿no es cierto?, que innovar es solo el proceso creativo, ¿ya? El proceso creativo de generar esto relativamente distinto, nuevo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya con eso innovamos, ¿no? Pero en general cuando uno mira lo que es la innovación, uno reconoce en la innovación un proceso mucho más amplio que solo la etapa creativa, ¿ya? Y por lo tanto también reconoce de alguna forma un formato como de embudo, ¿no es cierto?, que es un proceso tipo embudo, en donde a partir de un proceso creativo y de un proceso de descubrimiento también, uno va decantando y filtrando hasta que llega a implementar esa innovación. Y cuando uno implementa ese proceso creativo, ese proceso nuevo, ese producto nuevo en el mercado, podemos hablar recién de haber hecho un proceso de innovación. Por lo tanto, también es importante entender que este proceso tiene etapas, ¿no es cierto? Y estas etapas también hay que gestionarlas, ¿ya? Y eso es lo que hace la diferencia entre, por ejemplo, una empresa que aborda el proceso de innovación y lo gestiona a una empresa que de repente se le ocurre una idea, quiere postular un proyecto, hace el proceso corto de comprar una máquina, por ejemplo, para su proceso productivo, la instala y de repente no le sirve.
hasta ahí nomás llegamos. Llegó, la compró, la instaló y no le sirvió. Bueno, ¿qué falla ahí? Que uno cree que el proceso de innovación es solo comprar el equipo y traerlo. O solo que se le alumbró la ampolleta con una idea genial y eso ya, ese proceso creativo, innovó. Y al final de cuentas, cuando uno empieza a desmenuzar este proceso, se va dando cuenta que cada una de esas etapas, ¿no es cierto?, tiene que ser sistemática, tiene que tener herramientas para poder llevarlas a buen término. ¿Ya? Entonces, eso me interesa que todos los que de alguna forma nos queremos acercar a la innovación, entendamos que innovar es un proceso que requiere diferentes competencias, lo mismo que el emprendimiento, ¿no es cierto? No siempre los emprendedores tienen que ser los que se les ocurren las buenas ideas, sino que también tienen que llevarlas, ¿no es cierto?, por el camino hasta que se consolide un buen negocio. Bueno, los innovadores lo mismo, pues el proceso de innovación dentro de una organización es un proceso que requiere distintas competencias y gestionar recursos para que eso ocurra. A veces pasa, Andrea, también en muchas instituciones que tienen esta percepción de que la innovación tiene que ser el proceso completo innovador, nuevo, en el fondo nunca visto, y ahí se quedan entrampados porque hoy día pareciera que todo está visto, todo está hecho, y a veces basta con que en un proceso que a lo mejor uno lleva haciendo mucho tiempo, incorpore algo distinto o el cambio de hacer un proceso y ya se convierte en algo bastante más innovador, obteniendo quizás un resultado igual, pero quizás mejorando la productividad y mejorando los procesos de gestión. En el fondo también se le puede incorporar pequeñas chispas de innovación entonces también a los procesos, ¿no? Mira, la verdad es que ahí hay una delgada línea entre lo que es la mejora operacional, ¿no es cierto?, y la innovación. Porque a veces uno dice, oye, pero igual si nosotros buscamos eficiencia operacional y de alguna forma yo siempre digo, apretamos las tuerquitas, ¿no es cierto?, del proceso, hacemos innovación. Mira, depende, ¿ya? Muchas veces esos apretes de tuerca son más bien las mejoras operacionales, que es una mejora constante y permanente que una organización siempre anda buscando. Lo importante de la innovación, más que la intensidad de lo nuevo, es lo que produce, ¿ya? Es el impacto que produce. Recuerdo aquí que innovar, ¿no es cierto?, es distinto a inventar, porque inventar significa desarrollar algo nuevo, distinto de lo que existe, e innovar es eso, pero eso aplicado en un mercado, aplicado en una empresa y que genera un impacto, ¿no es cierto?, que agrega un valor. Por lo tanto, yo no puedo hablar de una mejora cuando en realidad el resultado que yo obtengo del proceso, del producto que yo estoy haciendo, es exactamente el mismo que yo tenía antes, ¿ya? Por lo tanto, tengo que buscar elementos en donde yo digo, yo innové porque generé un nuevo producto, una nueva línea de producción, o porque mi proceso tecnológico con el cual yo estoy generando el producto, que es el mismo, ese proceso me generó una ventaja que no tiene mi competencia o una ventaja que me permitió reestructurar, ¿no es cierto?, mi matriz de costos de una forma importante, me permitió no depender de un insumo específico. Eso crea valor para la organización y por lo tanto podemos llamarla que es innovación. O desarrollé un proceso de innovación que me generó un producto o un servicio nuevo que tiene valor para el mercado, es decir, que tengo clientes que quieren, ¿no es cierto?, comprar ese producto o servicio, ¿ya? Que es distinto. Por lo tanto, tengo que siempre fijarme en cuánto agrega de valor ese proceso para poder determinar finalmente si lo que estoy persiguiendo es un proceso de innovación. Así que igual hay que tener cuidado porque cuando uno presenta proyectos, ¿no es cierto?, de innovación en las líneas, por ejemplo, de Corfo, esa línea es bastante delgada y yo diría que aquí hay un concepto que la gente tiene que acordarse y que Corfo financia procesos de innovación y los procesos de innovación, para que sean procesos de innovación, tienen que tener riesgo,
tecnológico, es decir, tiene que haber una probabilidad de que a mí no me resulte. Cuando muchas veces uno le pregunta a los empresarios que están desarrollando proyectos, oiga, ya, ¿y cuál es el riesgo de que no resulte? No, si esto va a resultar, si esto va a resultar. O sea, si está tan seguro que va a resultar, entonces lo que estamos haciendo no es innovación, ¿ya? Y eso es importante entenderlo porque por eso Corfo y otros, de alguna forma, fondos que promueven la innovación, por eso financian. ¿Por qué? Porque como tiene riesgo, entonces se comparte ese riesgo entre quien financia y quien ejecuta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí justamente lo que cuando uno le pregunta a los empresarios, ¿esto tiene riesgo de que no resulte? Tiene riesgo de que no resulte. Ah, ya, entonces vamos bien, por ahí estamos innovando, ¿ya? Porque estamos haciendo una apuesta. Ahí, Andrea, la innovación se puede como entrenar, educar, practicar para ir mejorando también los procesos. Exactamente, súper buena pregunta, Leslie. Yo creo que hoy día es muy importante en las organizaciones que haya gente entrenada en innovación, porque dependiendo de la empresa, de la exposición, del mercado que tenga, etcétera, de lo que haga, el proceso de innovación es un proceso sumamente único, es decir, es particular a cada una de las organizaciones. No todas las organizaciones hacen la misma innovación desde el punto de vista de, por ejemplo, una empresa farmacéutica que está en la punta, ¿no es cierto?, en la cima de la ola tecnológica en la tecnología de biodisponibilidad. Bueno, no es lo mismo que una empresa chiquitita que está desarrollando jabones, ¿no es cierto?, y que está tratando de generar productos distintos. Los ámbitos de innovación son distintos, pero de todas maneras, para cada uno de esos ámbitos, uno tiene que tener gente que sea competente. Por lo que yo te decía, porque es un proceso. Aquí no es sacarse el loto con que un proceso de innovación que hicimos nos generó un producto que la rompió en el mercado. Eso es azar, ¿ya? Y lo que tenemos que acostumbrarnos en las empresas, así como hay un departamento de recursos humanos que sabe de las leyes de previsión, las leyes del trabajo, un montón de cosas que son técnicas de su área. Bueno, en innovación también hay herramientas, metodologías que son propias de la innovación y por lo tanto tenemos que sistematizarlas dentro de la organización. Si no me funcionó con el primer proyecto, bueno, me tendrá que funcionar con el segundo, con el tercero, aprenderé, ¿no es cierto?, sistematizaré los procesos hasta que ese proceso de innovación esté bien instalado en la organización. Oye, interesante tema el que nos trae Andrea Catalán acá a nuestra mesa de noticias. ¿Cómo poder, y me tomo de lo último, cómo poder ir entrenando la innovación, cómo poder ir colaborando con nuestras instituciones, con las reparticiones y también en este ecosistema tan grande que integran, pero diferentes actores? Andrea, gracias por venirnos a acompañar en el programa de hoy. De nada, muchas gracias a ustedes y nos vemos en 15 días más. Sí, Así pasa es. muy rápido. Gracias, Andrea. Ya, Chao, chao, Andrea, chao. que estés muy bien. Gracias, chao. Bien, ahí lo teníamos. Cómo ir pudiendo aplicar ciertos conceptos de innovación en los distintos procesos que realizamos en las distintas organizaciones. No solo de repente tiene que ser orientado a la tecnología, sino que también a ciertos procesos que son más tradicionales. Sí, de hecho estaba pensando cuando uno dice voy a innovar en la cocina. Si hay una probabilidad de que no funcione, No entonces resulte. podemos ocupar la palabra innovar. Sí, totalmente.